Ya, gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, de verdad, nos da mucho gusto que nos reencontremos, quienes hemos participado ya por varios programas, como es con mi colega y amiga Isabela Frade, es un placer enorme, con Ana Josefina que vamos iniciando también básicamente los contactos, la relación, y Alicia Cabezudo, ¿qué te puedo decir? Un gusto enorme el que podamos confluir y pues saludar a quienes nos siguen, ¿verdad? A través, como es costumbre, del canal de YouTube, a partir de lo que se genera en este Diálogos por Ellas, fuera de la caja, como se intitula nuestro programa, nuestro serial, y que es impulsado desde la red académica, como sabemos, Diálogos en Mercosur. Entonces, ¿qué es el propósito de esto? Es en torno a un tema que va surgiendo dentro de otros temas, pareciera como una serie encadenada y decimos, la próxima sesión abordaremos tras. Y en ese sentido, vamos charlando, es una charla, lo hacemos de una manera muy amena, nos sirve incluso para tomarlo con un relajamiento comparado a las presiones que tenemos institucionales. Y es abrir ese canal de comunicación también a partir de nuestras reflexiones. Lo rico de esto es que generalmente hay alguien que es representante siempre de un país de nuestra América Latina o de dos países, y entonces nos conectamos desde México hasta la Patagonia con quien tenga representación. Y hemos visto a lo largo de los programas cómo, a pesar de tener estas llamadas fronteras geopolíticas, más no culturales, socioculturales, que compartimos muchísimas problemáticas, políticas, económicas, si los centramos en temas de racismo, si los centramos en temas de violencia de género, en fin. Y para poner en el contexto a quienes nos siguen amenamente cada 15 días, que son nuestros encuentros, la última vez estuvimos hablando porque coincidían las independencias en un calendario no tan distante de estas independencias o estos movimientos de independencias de nuestros países. Entonces hablamos de lo que significó ese movimiento, que representó para Uruguay, que representó para Brasil, que representó para la misma Argentina, para Colombia. Y cuando estábamos dialogando, nos dimos cuenta de que, claro, la historia oficial, evidentemente, como lo sabemos, exalta personajes que convienen a los estados nacionales y niega, oculta, saca de los libros de textos elementales, básicos, cuando uno se va aproximando a la historia, y genera personajes que no tienen a veces ni siquiera el peso, ni siquiera, digamos, la cuestión de ser considerados referentes como héroes nacionales. Pero llegamos entonces a la reflexión y el papel de las mujeres. ¿Cómo es en los movimientos sociales? Y entonces pues dijimos, tan simple, dejémoslo abierto, no solo en la independencia, en cada uno y de todos los movimientos que hemos vivido a lo largo en la América Latina. Pero como nuestras colegas, igual que su servidora, tenemos formaciones interdisciplinarias. Entonces nos vamos dando cuenta de que se puede platicar de estos temas desde el arte, desde las artes, desde la lingüística, desde la psicología, desde la historia, desde la filosofía, la antropología. Y dijimos, bueno, mujeres en el arte, mujeres en la literatura, mujeres en estos movimientos, en fin. Y es en suma lo que hoy vamos a abordar, ¿no? Que una diga, bueno, yo la primera mujer a lo mejor que me viene a la mente es desde mi país, por esto, aquello, y lo que vayamos haciendo en el contexto. Así que quien guste, el micrófono está abierto y pues vamos iniciando esta tarde de encuentro placentero. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Gracias, Eli. Bom, esse desafio, né, de falar sobre a independência. Tem que dizer uma coisa, eu sou a única pessoa que fala em português no grupo.
Então, a língua portuguesa também tem a sua voz, né, na América Latina. Importante que o Brasil possa estar entre, né, os hermanos, las hermanas. É importante que a brasileira diga em português, né, que a gente possa falar na nossa própria língua também. Mas esse desafio de pensar na independência, porque assim, o Brasil, a gente tem uma figura, né, assim, representada nas artes, que é um quadro muito importante, que está o imperador segurando uma espada, Dom Pedro I, e deu o grito do Ipiranga, dia 7 de setembro, e você tem ali aquela imagem, já foi representada várias vezes, é como uma imagem oficial, foi desenhada, pintada, gravada em vários lugares, nos nossos cadernos escolares. Quando estudávamos sobre isso, nós vimos essa imagem masculina com a espada empunhada, como todos os grandes conquistadores, né, que nós temos aqui na nossa América Latina, estava lá Dom Pedro I. Só que quem assinou o acordo de independência no Conselho Ministerial foi a imperatriz, a Leopoldina. Isso é uma coisa recente, assim, dessa historiografia feminista que está sendo, né, trabalhada. Então, a gente vê muita informação podendo ser revolvida. Então, achei muito bom esse tema, Elizabeth, essa oportunidade de lembrar isso, porque ela foi apagada. E tem várias histórias assim complicadas sobre a imperatriz, porque ela sofria uma violência. Quando a gente vai ver essa história do cotidiano, e a gente vai ver que Dom Pedro, assim, de certos detalhes, né? Que Dom Pedro a trancava no quarto todas as noites, porque ele era um amante latino, e ele saía com suas amantes, se afrontava, né? A vida do casal. E outras coisas que hoje estão lendo as cartas, levantando essa documentação sobre ela, e ela era uma mulher muito culta, muito educada. Nós tínhamos, inclusive, antes daquele incêndio que teve no Museu Imperial, nós tínhamos uma coleção de peças de arqueologia que ela trouxe com ela. Era uma austríaca. Então, ela vem com toda essa cultura, né, muito refinada de imperatriz, e ela se torna imperatriz aqui no Brasil, e ela depois sofre essa violência cotidiana, né? E nunca na história a gente estava sabendo disso. Mas tem outras heroínas que eu vou falar depois, que eu quero ouvir as colegas. Gracias, muchas gracias, Isabela. Y efectivamente me hiciste pensar rápidamente cosas similares para el caso mexicano también, ¿no? Que tuvimos nuestra emperatriz también, desde luego, Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo, y con unas historias similares, súper parecidas, que ya iremos también, como dice, retomando. Pero bueno, no sé si Ana o Alicia quisiera continuar en esto y luego también yo platicaré en su momento de México, a la personaje que escogí. Sí, Adelante, Alicia. Yo no, ¿cómo están? Pues bueno, pues yo no había escogido ninguna mujer así, cuando dijeron qué mujer escogerían, etcétera. Pero cuando Isabela empezó a recordar un cuadro, ¿no? Y la figura del emperador Pedro y la emperatriz, que se convierten en figuras que aparecen en todos los libros escolares, etcétera, pues entonces yo pensaba qué mujer aparece en todos los libros escolares y cómo, en qué posición en la Argentina. Bueno, aparecen varias mujeres, pero hay una muy temprana que aparece en una posición específica que a lo mejor Ana Josefina lo recuerda, que es Mariquita Sánchez de Thompson, parada al lado de un piano con una pieza musical en la mano, porque en la casa de Elia, Mariquita, casada con un inglés que provenía de las invasiones inglesas, unos años antes de la independencia, que había invadido el Río de la Plata, y queda, como algunos otros, prendado de algunas mujeres criollas y se casa. Pues Mariquita representa muchas cosas en esa imagen, porque es muy joven, muy elegante, muy rica, pero puesta allí al lado del piano
con la pieza musical, la estoy viendo, mira el cuadro después de tantos años, así que hay que agradecer a Isabela todo este recuerdo, pues como un adorno más. Es decir, Isabel, a Mariquita, ¿por qué se la recuerda? Bueno, se la recuerda porque es la mujer que abre las puertas de su salón para las reuniones, ¿m? Y fundamentalmente asociado a esta primera invitación a escuchar la canción Patria, que se va a convertir en el himno luego, argentino, ¿no es cierto?, en su salón. Es decir, una figura absolutamente feminizada en cuanto a la anatomía, joven, bonita, vestida con un vestido, inclusive la recuerdo, de corte imperio, como los que tenían las emperatrices en ese momento, valga la redundancia, es decir, cortado bajo el busto y luego suelto hasta el piso, con una manguita corta, abullonada, ¿no? El vestido y un gran escote, que era el modelo inclusive, digamos, de la emperatriz Josefina, en que se ve la Josefina de Napoleón, ¿no? En ese estilo, pues ese era el estilo en ese momento y sobre todo, por supuesto, de las mujeres de determinado nivel social. No vamos a encontrar ni una indígena ni una mujer que venda empanadas o mazamorra con ese vestido. Pero aparte la posición, ella está delicadamente apoyada en el piano con un codo y con el otro con la pieza musical. Y para eso está. Y se la recuerda así. Si hizo alguna otra cosa, no sabemos. En realidad la historia ha descubierto que sí, y que su casa fue también, pese a que el marido era inglés, pues centro de enfrentamiento, de reuniones revolucionarias. Entonces, pero eso no se enseña, es decir, se descubrió después. Entonces, de cómo es que la mujer desde el vamos y desde inclusive la iconografía, pues está representada en lo que debería ser en la sociedad, aunque hiciera otras cosas, y aunque que se ocultan, o hay que investigarlas. Esta es mi primera reflexión en esta rueda. Muchas gracias, Alicia, y de verdad lo que van enunciando tanto Isabela como tú, Alicia, insisto, me hace traer a la mente el papel que juega precisamente nuestra emperatriz Carlota, ¿no? O sea, es interesantísimo, pero como las similitudes, lo acabas de decir muy bien, todo lo que pertenece a esa corte, la época, y lo que simboliza también, ¿no? En un momento que estamos hablando justo de la transición posterior de las independencias y estas nuevas formas de virreinatos, de establecer o restablecer los órdenes sociales a partir, ¿no?, de la imposición también de estos imperios, ¿no? Entonces nosotros liberándonos de la España para que llegue exactamente el nuevo, digamos, mandato desde Austria, Viena, a partir de lo que significó para ellos casi, ¿no?, en esta familia austríaca, un exilio básicamente impulsado desde la Viena, desde Austria precisamente, todo este gobierno austrohúngaro, para que precisamente Maximiliano, con nada que ver de lo que se había hecho y potenciado en la Europa, que a su hermano sí le benefició, a Fernando junto con Sisi, su mujer y demás, a lo que es alejados en un país, digamos, en un imperio pequeñísimo en ese momento, como era, ¿no?, en todo este desorden, digamos, de independencia, y que le toca a él vivir todo lo que nosotros llamamos después el movimiento de reforma encabezado por un indio, un indígena, Benito Juárez, ¿no? Y entonces, cómo ella tenía que hacer el contrapeso para que lo que pasara fuera de lo que era la Ciudad de México, en concreto el castillo de Chapultepec, que es a donde llegan a radicar, ¿no?, este virreinato, pues al contrario, lo que se hace es toda esa indiferencia y evitar estos contactos sociales. Pero cuando tú vas describiendo la vestimenta, la pose, todo, bueno,
es una réplica de lo que estamos viviendo y vivimos más bien en ese momento en nuestros distintos países. Adelante, Ana Josefina, por favor. Gracias, Alicia. Interesante toda tu descripción. Gracias. Entonces, gracias, Eli. Yo me quedé pensando cuando largamos el tema en qué mujeres, qué mujeres buscar. Ahí me fui al libro de Piña, que se llama Mujeres tenían que ser, donde él va a intentar traer todas las figuras femeninas que desde el periodo, desde los inicios de colonización de nuestro continente hasta más o menos 1930. Lógicamente que el libro de Piña está escrito por Felipe Piña, o sea, un hombre. Por lo tanto, ya empezamos con una 10, ¿no? Con una mirada, pero él hace una retomada bastante interesante. Mi pregunta siempre es por aquellas mujeres que no son vistas. O sea, si vamos a los cuadros, son aquellas señoras que venden mazamorra, que generalmente en el cuadro de la independencia de Argentina están en el rincón inferior derecho del cuadro, vendiendo con un cesto, vendiendo mazamorras y empanadas. Y mi pregunta siempre fue, ¿será que era lo único que hacían? O sea, estas mujeres de esta población que no formaban parte de las élites y que no aparecían tan representadas en los cuadros, o que las vemos después de escarbar mucho en la historia. Encontré algunas acá en el libro de Piña, me pareció bien interesante ese proceso, porque en lo que se refiere a la independencia de Argentina, muchas de estas mujeres participaron de los procesos, participaron como soldados, y ellas recibieron, y es interesante eso, recibieron los cargos militares, ¿no? Como, bueno, está Micaela es peruana. No, la María Remedios del Valle, esa es la que recibe el cargo, que es la afro. Bueno, María Remedios del Valle, que fue considerada la madre de la patria, que yo la traje el encuentro pasado justamente, porque ella va a ser capitán del ejército, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otros capitanes dentro de la historia de América Latina, Juana Zurduy, que fue capitán del ejército del Alto Perú, ¿no? Y está Manuela la Tucumana, que Mercedes Sosa en el año 69, año glorioso, ¿no? Ella va a hacer un disco que se llama Mujeres Argentinas, y va a cantar para Manuela la Tucumana, que también es una mujer que va a ser de clase media, de la región de Salta, Tucumán, porque Tucumán en realidad no tenía la misma distribución en aquel momento que tiene ahora. Grande. Era mayor, sí. Y bueno, también ella va a ser una de las que van a tener participación en esta reconquista. Entonces es interesante, porque uno de los denominadores comunes que vi de estas mujeres que no van a ser, no van a pertenecer a clases sociales más altas, sino que van a ser trabajadoras de clases más bajas, afrodescendientes. Muchas de ellas participaron en el ejército. Entonces está Manuela, por ejemplo, que también va a formar parte del ejército. Está viendo a otras como Juanita Pueyrredón, que también es mencionada aquí. Y me llamó la atención como en los libros siempre son representadas como que venden empanadas. Y es muy difícil encontrar a la mujer que guerrea, a la mujer que
que viene con las espadas y que va a estar del lado de los otros soldados como soldado defendiendo un ideal. Y defendiendo un ideal de una manera que a partir de una otra actividad, que es considerada tradicionalmente como una actividad masculina, pero que en realidad durante la independencia sabemos que no fue así. Que no fue así, que las mujeres también pelean, que las mujeres también luchan, también empuñan espadas, ¿no? Y eso es un elemento que me parece interesante. No lo tenemos representados en los cuadros. Sí, Alicia, diga. No, te decía, y les decía a las compañeras, que en esta búsqueda, sabiendo que este era el tema, yo busqué un libro bastante reciente para acoplarme a lo de Ana Josefina, lo de Piña, que es, se llama, les doy la data porque específicamente analizan las mujeres del periodo que estamos hablando, que muy bien Ana Josefina está diciendo, cuando hablamos de mujeres hay que determinar también a qué clase social pertenecían y por lo tanto cómo se las pone, ¿no? Independientemente luego que en la iconografía aparecieran todas sentadas en el piso, envueltas en un poncho, en un rincón, o esplendorosas como si fueran una cantante lírica. Pero esta autora se llama Florencia Elgorreaga y escribe un libro muy reciente, publicado en el 2019, que se llama Hijas de la Patria. Mujeres, ideología y política en la literatura argentina, de 1810 a 1860, chicas, que es muy temprano, porque que ustedes me hablen de literatura argentina y mujeres en el siglo pasado y ya sabemos que tenemos cantidades, ¿no? Como la mayoría de los países latinoamericanos. Pero en esta obra, Hijas de la Patria, mujeres, ideología y política en la literatura, lo que hace el libro es analizar el rol de las mujeres entre 1810 y 1860, que por supuesto es el periodo en toda América de independencia, lo que se llama las guerras de la independencia, hasta 1820, en que terminan las guerras de la independencia, y se inicia un periodo caótico, también lo digo en general en todos los países latinoamericanos, y luego los periodos de la llamada organización nacional, y aparecen los estados nacionales, ¿no es cierto? Que también lo hacemos al mismo tiempo, por eso me da una pena que los alumnos no lo estudien como un proceso latinoamericano. Entonces, los chicos de la Argentina lo aprendemos en la Argentina, los uruguayos de los uruguayos, los chilenos de O'Higgins, los chilenos, los ecuatorianos, y es realmente absolutamente sincrónico el periodo, los periodos inclusive de las guerras, está Bolívar allá y está San Martín acá, y después el lío entre qué grupo criollo se queda en el poder después del 20, que si los terratenientes o si los mini terratenientes, ¿no? O los comerciantes, etc. Es una réplica. Bueno, y las mujeres también. Entonces, en este periodo de 1810 a 1860 se ve muy interesante la mujer en este periodo inicial de la lucha de las guerras de la independencia, que Ana Josefina dice, las mujeres acompañan a los hombres, porque las mujeres van a luchar no solo por ideología, sino que acompañan a los maridos y los hijos, y acompañan al ejército, en realidad constituyen como un ejército de mujeres que están descritas en mucha literatura histórica, como las mujeres que van lavando la ropa, van cocinando, hacen otros servicios de tipo sexual, pero también son mujeres militares. En ese sentido, chicas, ¿cómo me hace acordar a las mujeres de la FARC en Colombia? Por favor. Estoy haciendo una asociación de género y de funciones, no sincrónica históricamente, pero igual, igual. Yo, porque vivo en Colombia, ustedes saben, y soy soy una de las que analiza la guerra y la paz en Colombia, y bueno, el rol de las mujeres eran es decir, acompañan a los hombres, o van con los maridos, o van con los hijos, o van a tener hijos con los guerrilleros, y tienen muchas funciones. Son cocineras, lavan la ropa, porque no hay electricidad en la selva, entonces tienen que lavar la ropa a mano en los ríos.
de todos, que se ensucian mucho porque llueve mucho, porque hay lodo, igual que en las guerras de la independencia. Hacen actividad sexual y se constituyen parejas, matrimonios, familias, igual que en las guerras, y luchan. Son expertas en modelos de todo tipo de armas más modernas, es decir, hacen todos los roles, en realidad más que los hombres en todo caso, como el costumbre. Sabes que, Alicia, yo siempre me acuerdo de una cosa, yo trabajo con una comunidad quilombola acá en Brasil, y las primeras entrevistas que fui a hacer me dice la profesora de la escuela, me dice, nosotros de los hombres precisamos poco, en realidad si se mueren nosotros no tenemos ningún problema, porque nosotros hacemos todo y un poco más. El problema lo tienen ellos cuando nosotras faltamos, porque en realidad ellos no saben hacer la mitad de las cosas y nosotros hacemos lo que hacen ellos y un poco más. Y eso también se ve desde siempre. Yo creo que eso es importante que sea colocado. Y es una manera, es como, bueno, en el grupo de género estábamos trabajando Simone de Beauvoir, y bueno, vamos a tener el enunciado fundacional de Simone, que va a decir: una mujer no nace mujer, se torna mujer. Ahora, si yo lo voy a pensar a partir del análisis del discurso, esa mujer que se torna mujer, se torna discursivamente a partir de un determinado conjunto de discursos que yo traigo de lo que es una mujer. Y es interesante porque ese discurso que nosotros, esto que estamos trayendo de esas mujeres que luchan, además de lavar, cocinar, tener hijos, ser pareja, además de eso, guerrean. O sea, ese último elemento, ese es uno que fue a través de los relatos de la historia fue retirado. No, yo creo que va siendo retirado y se coloca siempre la mujer en una posición muy angelical, muy quieta, hasta pasiva, parada al lado de un piano, o en una posición todavía muy acá de lo que en realidad era, ¿no? Miren, chicas, Isabel, Elizabeth, Ana Josefina, lo que dice la compañera Ana Josefina. Te leo un trocito que me llamó la atención y lo anoté. Yo anoté todo, pero como todas las mujeres, sobre todo las mujeres, cuando leemos, copiamos una frase que nos impresiona o que nos gusta mucho, ¿no? Y yo escribí en este papelito que estoy mostrando, Florencia Elgorragas dice: a medida, escuchen, es que es justo lo que ella dice, a medida que se institucionaliza el país, las mujeres vuelven al ámbito doméstico. Vuelven como si retrocedieran. Si estuvieron expuestas, volviendo a lo de esto de que guerrean, que luchan, que hacen lo mismo que los hombres, a medida que se institucionaliza el país, es decir, que se convierten en estados-nación, como decimos nosotros, es decir, y aparecen las repúblicas, la primera república, que serán clasistas, todo lo que querramos, bueno, no dependen de España. A medida que se institucionaliza el país, yo dije, ostras, nunca lo había pensado. Las mujeres vuelven al ámbito doméstico, se le vuelve a dar esto. Es decir, que tuvieron su época, por decirlo, de esplendor, de desarrollo integral, luego retroceden a otra vez, ¿no es cierto? O son retrocedidas, diría. Muy interesante. Bastante, yo diría que bastante, Alicia, y bueno, es bien interesante todo lo que estás enmarcando, lo que está desarrollando ahorita esta mesa, ¿no? En el sentido también de cómo se van determinando, evidentemente, históricamente los roles de las mujeres, este vínculo y correlación, como bien se ha marcado entre el género y las funciones mismas, ¿no? Y a partir de esto que nos lees, efectivamente cómo se vuelve, ¿no? Esa mujer que se hace rebelde, esa mujer que lucha por cualquier principio o ideal. Y una vez efectivamente, ¿no? Conforme se va estabilizando, se va transitando en la conformación de lo que es la reconfiguración de los estados nacionales, bueno, asuma su papel de sumisión, aunque tenemos excepcionales casos que son realmente excepcionantes, ¿no? Y que son mujeres que también son emblemáticas
y que representan mucho más allá, ¿no? De lo que significa este dominio de la masculinidad, del Estado Nacional, del patriarcado, etcétera. Pero vamos a ver a Isabel, que dijo, yo voy a guardar un poquito para la segunda ronda. Bienvenida, Isabel, de nueva cuenta, por favor. Então, no caso brasileiro, a gente não vai ter, a gente vai ter na história pequenas lutas, e aí sim nós vamos ter 3 protagonistas que a história mais recente está conseguindo revelar, que é uma que entrou, inclusive, no Exército Brasileiro, que é a Maria Quitéria. Maria Quitéria, mas ela é uma história tão interessante, porque ela se fantasia de homem, inclusive, ela se chama Soldado Medeiros, que era a identidade do cunhado, do marido da irmã, e ela vai escondida do pai e vai lutar no Exército contra o Exército Português, porque já tinham movimentos, o Brasil, essa imensidão, e já tinham movimentos de libertação. Então, já tínhamos isso na Bahia. Na Bahia também a gente tem a figura da Maria Filipa, que era uma pescadora, marisqueira, pegava animaizinhos na beira do mar, e ela, com os índios, tupinambás e outros tamoios, começavam também a rechaçar a marinha portuguesa, porque já havia esse ar da independência, né? E a gente também vai ter a Joana Angélica, que é uma religiosa em Salvador, que ela impede, é uma figura que se tornou assim, relevante, porque ela impede a primeira invasão militar portuguesa para prender pessoas em Salvador e adentrar dentro de um convento onde ela era a soror ali, era a diretora do convento, e eles tentam e ela impede, então ela é ferida e tal, tem a história dela ser a primeira mártir da independência. Então são essas 3 figuras, mas certamente houve bastante luta. Mas a figura que eu estava contando para vocês, que é a figura da Leopoldina, ela é uma guerra diplomática. E o Brasil aconteceu uma coisa que foi um jogo diplomático, porque ainda ficou no poder com um governante português. O caso é que a família real estava no Brasil por perseguição do Napoleão. O Dom João VI, que era o pai do Pedro I, que se tornou depois o Pedro I, né, quando se tornou imperador, veio para o Brasil em 1808. E depois ele regressa por pressões e a família toda real teria que voltar. Mas aí eles querem ficar. Então, há esse jogo. Então, há um dito, né, que é diplomático, que é, bom, já que o Brasil vai se tornar independente, que seja, então, você, Pedro, a ser o imperador do Brasil, porque com isso se manteria a integridade do território brasileiro. Porque é um país de dimensões continentais, né? Então, para o bem e para o mal, porque nós não tivemos efetivamente uma independência. Todos os elos, todos os tratados, todos os jogos continuaram. Então, a gente verifica isso, né? Apesar de ter esse sacrifício, né? Digamos assim, né? Que foi feito para a manutenção desse território gigantesco, é também a nossa submissão, porque também ainda tivemos que pagar a Inglaterra e pagar não sei quanto para poder ter reconhecimento da independência. E ainda assim, também separado dos irmãos da América Latina, porque o Brasil não se sente latino-americano. Em muitos aspectos não se sente, pela língua e também pelas lutas, porque nós demoramos a ter a República, que também foi uma espécie de golpe, que isso também fica para depois. Mas eu queria dizer isso para vocês. E essa princesa que assina o decreto da independência, ela só aparece, a primeira imagem dela é um quadro de uma pintora modernista, que é a Georgina de Albuquerque. Então, a Georgina vai buscar e vai pintá-la assinando aí na corte, assinando esse decreto. Então, a gente vê a importância da pesquisa acadêmica e a busca dessas fontes, e que a gente possa, enfim, levantar essa poeira e começar a mostrar esses outros sujeitos, essa pluralidade, essa diversidade, o papel feminino, né? Como ele foi relevante, e a gente questionar quem nós somos hoje, né? Porque a gente ainda está entre a panela, não é a espada, mas é a caneta. E a gente já falou disso em outro programa, tá?
Sí, sí, Isabel, indiscutiblemente que este programa no nos dio más que como para empezar a arrancar, porque tendríamos mucho que hablar y desde distintas vertientes, insistimos, y desde distintos procesos y momentos también históricos, hitos dentro de la historia, ¿no? Y es bien interesante también cómo se va reposicionando esta parte de lo que significa ser mujer, que es algo que tampoco no hemos mencionado, al margen de esos derechos, al margen de cuando una mujer tiene la capacidad para emitir tan solo un voto. La mujer en su actividad dentro de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cuando uno va viendo esa exacerbación hacia la parte masculina de los grandes científicos, inventores, quedan siempre a la sombra, ¿no? Como, aunque haya mujeres, pero es mucho más décadas después que se empiezan por ahí a vislumbrar. Yo en esta rondita mínima, porque ya vamos a ir cerrando, nada más quiero decirles rápidamente para que vean, ¿no? Cuando yo pensé para México, en México, pues la lista es enorme. Y si me voy a la independencia, hay dos grandes personajes femeninos, que hay muchos más, pero que son muy visibles. La famosa corregidora, que es Josefa Ortiz de Domínguez, que cada que se grita o se celebra la independencia siempre se da un grito en torno a ella, igual que Leona Vicario. Pero después dije, me voy a la literatura y es una pasión contra toda la rebelión también que tuvo que hacer Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Y me voy, digamos, hacia el movimiento más próximo después de la Revolución. Bueno, próximo es un decir, 100 años después que la Revolución Mexicana, y tiene que ver con una mujer, por cierto, aquí en Puebla, el levantamiento de la revolución que está ahí en la ciudad de Puebla, como es Carmen Cerdán, ¿no? Y esta masacre que se comete en torno a su familia. Si voy hacia la ciencia, pensé en Eulalia Guzmán, quien es la primera arqueóloga mexicana y a quien se le deben todos los registros del México precolombino, prehispánico, etcétera, ¿no? Y así me voy, y qué decir de Frida Kahlo. Y si entro en cuestiones de música, una compositora como fue Consuelo Velázquez con su Bésame Mucho, que la única canción que le dio toda la vuelta al mundo, y que grandes intérpretes como los Beatles, ¿no? O en Estados Unidos, Elvis Presley en su momento grabó con la canción de Bésame Mucho. Pero me voy a detener y con eso cierro esta participación mía para ir cerrando algo de lo que también decía Isabela. Muy bien, ¿no? Esta mujer que tiende a masculinizarse, la mujer que en los movimientos armados, para poder ser aceptada, va tomando ese rol de hombre, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, con Amelia, quien nace en 1889, y que participa en este movimiento armado de la revolución, y justo en el ejército de Emiliano Zapata. Y bueno, Amelia deja de ser Amelio, Amelia se convierte en Amalio Robles y muere en la calidad ciudadana de hombre, ¿no? Entonces, incluso llega a ser condecorado y reconocido por el ejército como un veterano revolucionario y legionario, y es considerado por ese cambio que él hace en la identidad de los documentos en México, que como mujer desde muy joven cambia, y como dicen por ahí varios de sus escritores y biógrafos, las enaguas, es decir, la falda, la vestimenta de la mujer por el pantalón, y asume todo un rol de hombre que precisamente sobre los primeros 20 años del siglo XX va y muere como un hombre, reconocido así que lo marca su propia biografía como la primera persona transgénero que se encuentra en estas cuestiones, ¿no? Y se reconoce como el coronel al final en ese cargo para que así sea, digamos, recordado históricamente. Y en ello, bueno, no sabemos realmente si sea el producto de una orientación a un primero lesbianismo y pasar realmente en sentirse cómoda, o son todas estas formas forzadas que también se viven de cambio hacia otra identidad para poder tener un papel protagónico y para poder contribuir, porque de lo contrario,
como lo dijiste muy bien, Alicia, se sentencia. Una vez que pasa la tempestad, entonces la mujer se retrae para seguir con sus roles cotidianos. Pues casi vamos a cerrar, si gustan, en breves minutos, una breve conclusión y lo que podríamos hacer, si el tema es apasionante y podemos continuarlo, podemos tener el siguiente programa dedicado en torno a lo que estamos discutiendo y ver en estas cuestiones hoy de el papel de las mujeres en distintos momentos también históricos. Y como yo decía, incluso no hemos discutido la parte de los derechos, cuándo se vota por primera vez y si realmente tiene esa representación. Adelante, Alicia, por favor. Eso iba a decir, que interesante estos formatos de tomar distintos aspectos, no sé si es lo habitual, porque a mí me pasó lo que tú dices, es decir, que cuando yo preparaba y miraba un poco, digo, bueno, voy a mirar el rol de la mujer en las primeras etapas de la vida nacional, como se dice en los libros de historia. Bueno, ¿no es cierto? Pero luego dije, no, a lo mejor hablamos de más adelante. Entonces estaba preocupada de quedar mal. Y dije, no, voy a revisar, yo las conozco más adelante, conozco más que esta, pero bueno, no, porque no voy a hacer quedar mal de Ana Josefina, que me había saludado tanto, ni a Tulio, que me invitó. Entonces me puse a mirar y dije, oye, qué rollo, porque están todas las científicas, y la famosa historia de la primera médico argentina, lo que le costó entrar en la universidad, no recibirse, porque recibirse no le costó que le aceptaran para estudiar medicina. Bueno, entonces, o la primera filóloga, o qué sé yo, es decir, todo el rollo de las mujeres científicas. Qué interesante, porque la verdad que no sabemos nada, ni de las propias, imagínate, de la de México, la de Brasil. O el rollo, por ejemplo, me encontré con las mujeres, por supuesto, pintoras o escultoras, como tenemos el caso, ¿no es cierto?, en la Argentina, que inclusive se tenían que disfrazar de varón o no para poder ir a comprar el mármol, porque si no, no se lo vendían para poder esculpir. Y el rollo de las mujeres, las primeras deportistas, me encontré con una aviadora que les confieso que no la conocía, que se llama Carola Lorenzini, que es la primera aviadora. Bueno, entonces, esos distintos lugares, yo digo, bueno, pues qué interesante sería. Y luego, claro, los movimientos feministas, que hasta en cierta forma, pues ya son más conocidos, por lo menos por nosotros probablemente. Entonces, ¿cuáles son los primeros movimientos feministas? Y ahí también pensé que interesante sería saber, eso se lo pregunté en un curso a algunas alumnas hace poco tiempo, pues estamos dando los derechos de la mujer, el voto, y yo sabía, mira que mi primer título es profesor de historia, así que yo debería saberlo, pero no. Es decir, yo sabía, por supuesto, el voto en Argentina, ¿no es cierto? Que del 47, a partir de Eva Perón, y se insolza como tal y todo. Pero entonces, a cada alumna, que eran de distintas nacionalidades y eran latinoamericanas, le preguntaba, ¿y cuándo el voto fue en México, el femenino? ¿Y cuándo fue el peruano? ¿Y cuándo fue? Y tienen aproximadamente una época similar también, como todas las cosas en América Latina, te digo, gran cantidad que son sincrónicas para bien y para mal, pues la pobreza absolutamente también sincrónica. Bueno, el voto también, hay un periodo en el cual, y hay algunos muy atrasados, por ejemplo, la misma Colombia es atrasada desde el 50 y pico, ahora no me acuerdo qué contestó la alumna. Es más, las alumnas no lo sabían, eran abogadas, eran politólogas y tuvieron que ir investigados. Ese sería un tema muy interesante. También los primeros votos, o las mujeres científicas, o las mujeres... Y también es interesante porque, por ejemplo, el voto en Brasil, cuando se instituye al principio, en la década del 30, si no me equivoco, Isabela, corregime, está relacionado con la alfabetización y con las mujeres que trabajaban. En Colombia también. Estuve trabajando con una chica y el voto estaba, al principio estaba subordinado al voto del marido. Claro. Sí. Que ese es el otro espacio, o sea, que a mí me parece interesante también ver ese movimiento, ¿no? Si la mujer, sí, en un determinado momento de las independencias, la mujer va al frente, ocupa esos espacios, desempeña, y después, ¿ella vuelve o es vuelta?
Sí, Claro. ella queda en ese papel o es de nuevo colocada en ese papel de pasividad, porque después, nuevamente, o sea, cuando Alicia estaba contando de las mujeres que para comprar mármol se tenían que vestir de hombre, o para desarrollar una actividad se tenía que transvestir, es bastante significativo, me parece, ¿no? El hecho de que, entonces, mientras es soldado y sirve, bueno, la dejamos, entonces hasta le pagamos un sueldo, porque muchas de ellas, vamos a ver que en Argentina al menos, recibieron un sueldo miserable, miserable, no les alcanzaba para nada, todas murieron en la miseria. Pero de todas maneras, después cuando ellas quieren en otro momento, como por ejemplo ser científicas, ser artistas y ocupar otras posiciones, no les es posible. Ahí sí no es posible, y ahí tenemos toda esa cuestión de esa legislación que va a salir, que va a estar dentro de una sociedad que es básicamente patriarcal, ¿no? Es básicamente patriarcal. Claro. Sería Sí. interesante ver esa vuelta de tuerca, o sea, ese movimiento, esas idas y venidas, ¿no? Claro, pues ya está puesto, ahí está ya la invitación, la provocación para que sigamos nuestro diálogo, como es, diálogos por ellas, y pues invitar a quienes nos siguen, como ya lo dijimos al inicio, por el canal de YouTube, para que en nuestra próxima emisión, hablando de estos derechos, marcaban algo interesante, nada más para que se den idea. En México se logra la obtención del ejercicio del voto en México hasta el año de 1955. Es decir, 10 años antes de que yo naciera, las mujeres. Es tardío, oye, Tardísimo, 1955. 55. Entonces, Yo no sé si no es el último, en América exacto. Latina. Vamos Me voy a fijar. Vamos a investigarlo. Porque vos fíjate que en Colombia también tienen una cuestión así, Guarda, el voto femenino va a estar muy, o sea, se va a dar el voto a la mujer, pero es tardío también. No, es tardío, pero no es del 55, yo creo que es del 52. Sí, ahora me voy a fijar, mira, me deja la inquietud. Este programa tiene como objetivo también hacernos estudiar, chicas, porque... Así es, así es, así es. Yo me voy a investigar, ahora me voy a buscar cuándo es los votos femeninos en cada país latinoamericano. Está listo, Alicia. Con eso arrancamos el 27 de julio, reflexionando sobre las fechas, y a partir de ahí nos podemos ir a los temas que han quedado: participación de las mujeres en la ciencia, en el deporte, todo. Y como decía muy bien Ana Josefina, estos ires, estos venires, y lo que nos planteaba también Isabel en torno, ¿no?, a cómo se va construyendo a partir de los movimientos sociales también, si es que se visibiliza, si se retrae, o cómo se logra entonces el reconocimiento, todo lo que nos ha costado como mujeres para tener. Por eso es importante esta serie, este programa, porque son los espacios que tenemos que aprovechar para seguir levantando la voz, sin importar en qué país nos encontramos, de qué disciplina seamos, ni mucho menos pensando que hay fronteras. Las fronteras son geopolíticas. Lo que se construye con el corazón y lo vamos estructurando de manera colectiva, no nos calla, y aquí estamos pronunciándonos juntas. Muchas gracias, buena noche, un abrazo y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Placer estar con ustedes. Placer. Un gusto, Gracias. Isabela, Ana Josefina, Eli. Muito bom, muito bom. Gracias.